Bienvenidos a Diálogos Cardón. Estamos en la Bolsa de Madrid, en el plató de estrategias de inversión, y hoy tengo conmigo a un gran amigo que llevo muchos años hablando de cosas de las que hablaremos hoy aquí, Luis Álvarez. Luis, bienvenido a este plató. Como sabes, tenía muchas ganas de entrevistarte, sobre todo por el libro, que es una de las cosas que vi cuando se gestó en inglés y ahora has hecho una versión en español. Y la verdad es que me gustaría empezar hablando un poco del libro, porque luego lo que quiero es recordar cuando nos conocimos en el 92, 93, cuando tú estabas en banca y eras uno de los pocos bancarios que entendía de Internet y hablaba conmigo de Internet. Los demás me miraban y decían, ¿Inter qué? Tú en cambio sabías de qué hablaba. Pues sí, Rodolfo, es que un placer tener la ocasión de compartir contigo una conversación que es siempre apasionante. Muchas gracias, Luis. Cuéntanos el libro, ¿cómo surge el libro? Yo recuerdo la versión inglesa, esta es la versión española. ¿Realmente qué te hizo escribir el libro? Pues me voy a remontar un poco a una fase de donde yo creo que nace de verdad, ¿no? Y es que en el año 2007 a mí me dan la responsabilidad dentro de British Telecom, de BT, de gestionar los negocios de Europa, Middle East, Latinoamérica, y empiezo a entender, empiezo a ver que es muy difícil comunicarme con un equipo tan grande. Éramos como 30.000 personas en un montón de países, y mi única alternativa era empezar a escribir un blog y narrar ahí pues las aventuras de los encuentros con clientes, las experiencias de compartir con equipos, pues momentos de discusiones, momentos de retos, y también afrontar pues también algunos de los de lo que nos traía la tecnología y cómo íbamos a abordarlo, ¿no? Y entonces empecé a escribir eso. Lo escribía yo en este medio inglés que tenemos los españoles, que hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Y la verdad es que cuando en el año 2017, o sea, 10 años después, abandonaba BT, pues miré hacia atrás y dije, oye, yo he vivido muchísimas cosas muy interesantes y a lo mejor les son útiles a alguien que se incorpore a un puesto de responsabilidad, o simplemente a alguien que tenga la curiosidad de entender en qué consiste esto de liderar equipos y de trabajar con clientes y de buscar tener una visión estratégica, ¿no? Y entonces así es como nace el libro, casi vomitando un poco toda la experiencia que tenía, ordenándola también gracias a una compañía británica de publishing que me dio más bien las guías de cómo escribir que el contenido. Me dijeron, mira, el contenido lo conoces tú, pero era un momento de compartir lo que había vivido, ¿no? Y ese es el libro. ¿Cuántos años estuviste en British Telecom? Estuviste en España, primero liderando la operación española y luego te fuiste a Londres, ¿no? Sí, estuve 18 años, los 5 últimos como CEO de todo el negocio mundial de B2B. ¿Qué cuánta gente te reportaba a ti? Ahí tenía unas 35.000 personas en 62 países, con una facturación de unos 10.000 millones de dólares más o menos. Sí, era un negocio amplio, complicado, con clientes enormes, que es casi como compañías de las que gestionamos habitualmente. Yo sabes que leí el libro desde el principio, te eché una mano dándote algunas ideas que me hiciste caso en unas y en otras no, con mucha razón, y lo que me gustaría es un poco resaltar 2 o 3 cosas del libro que me parecen únicas, y es primero lo positivo que es, y las cosas que tienes tan sencillas como cuando vas a una reunión no se va a hablar de problemas, se va a hablar de soluciones. Cosas de ese estilo que son increíblemente difíciles de poner más simples y sin embargo causan un gran impacto en una organización importante. Y luego hubo otra cosa que te dije, y es que el libro me parecía sobre todo orientado a la gran empresa, y cuando sacaste la versión española te dije, oye, España es un país de pymes. ¿Qué has hecho para adaptar alguna de esas cosas a la pyme? Bueno, la verdad es que te agradezco además, porque yo creo que tu opinión como beta reader, ¿no? Como uno de estos lectores iniciales, me ayudó muchísimo
sobre todo en una primera versión que hice, que igual te recuerdas que me decías, mira, has disfrutado mucho escribiendo esto, es demasiado largo, a tu lector no le va a interesar, tienes que ser más concreto, y eso es lo que ha terminado siendo, yo creo, un libro muy práctico, muy fácil de leer, donde enseguida encuentras historias como tú dices, ¿no? Esto de, oye, ¿qué hay que hacer para que algo ocurra? Y no listar las razones que van a impedir que suceda. Cuando inicias una reunión con tu equipo, pues primero preguntar qué pensáis de este tema que vamos a abordar y no dar tu opinión, que condiciona el que luego el resto de tus compañeros, tus colegas, pues opinen realmente, ¿no? Y la verdad es que reflexionándolo para la versión en castellano del libro, pues había actualizaciones que tenían que ver, por supuesto, con cambios de paradigma, como fue el hecho de la pandemia, que nos obligó a todos a pensar de una manera distinta, pero también acercar un poco más las decisiones a alguien que no lidera un negocio tan grande. Y ahí, bueno, pues refiné algunas de esas prácticas. Luego he tenido momentos muy interesantes. Cuando estuve firmando en la Feria del Libro, venían gente que lideraba empresas pequeñas, incluso algunas empresas muy pequeñas, y que alguno me decía, oye, he leído tu libro, dice, me ha resultado muy útil, ¿no? Porque conceptos como la obsesión por los clientes, pues da igual que tú tengas una cafetería o que tengas 30.000 empleados, ¿sabes? El comunicar a tu equipo, pues da igual que tengas un equipo gigantesco o un equipo más pequeño, ¿no? Y el ser capaz de saber hacia dónde va tu organización, pues pasa lo mismo, ¿no? O sea, no importa que seas una pyme o que seas un negocio grande, ¿no? Y lo tuve en cuenta a la hora de asegurar que el que lo leyera no se sentía pues menoscabado porque su organización no era tan grande y compleja, porque muchísimos de los conceptos son, vamos, completamente aplicables a cualquier organización, ¿no? ¿Cuáles son los grandes hitos de tu historia? Que yo conozco bastante bien. O sea, primero dejas banca, lo cual no es demasiado habitual, porque la gente que entra en banca normalmente sube en banca y se queda en banca toda la vida, y te vas a telecomunicaciones. ¿Cuándo tomas esa decisión y por qué? Bueno, el primer hito previo a ese fue cuando tuve que explicar a mis compañeros, yo entonces estaba en IBM, había pasado por Ericsson, estaba en IBM, tuve que explicar a mis compañeros que me iba de una tecnológica, siendo teleco, a trabajar en un banco, cuando me incorporé al Santander, ¿no? Y luego años después, 11 años después de estar en el Santander y en Banesto, pues la verdad es que el gusanillo ese que uno tiene también de las telecomunicaciones, mi padre es teleco, mi mujer es teleco, y yo he tenido siempre una pasión por cómo las telecomunicaciones cambian la sociedad, ¿no? Y lo hemos visto a lo largo de los últimos años todavía más, ¿no? Y entonces, bueno, el tener la oportunidad de trabajar en una compañía global como British Telecom, como BT, en ese momento liderando los negocios de Internet que acababa de lanzar en banca, pues fue ese momento de decisión que desde luego ha sido una de las mejores decisiones de mi vida, muy complicada porque claro, las contraofertas que recibí del banco pues, superaban con mucho lo que iba a ganar en el nuevo sitio, y fue una reflexión compartida con amigos, con mi mujer desde luego, y una magnífica decisión. Yo siempre he pensado que las decisiones las tiene que hacer uno buenas, ¿no? Pero en este sentido el entorno que me encontré pues me ha facilitado pues, una oportunidad fantástica de crecimiento. ¿Qué tiempo estuviste en BT España antes de pasar a la Mundial? Pues yo me incorporé en el año 99 y empecé a llevar negocios internacionales en el 2003, más o menos. O sea que en 4 o 5 años. ¿Y con base en Londres ya o todavía? No, a Londres me fui en el 2012. En el 2012. Sí, sí. Y en Londres estuviste 4 o 5 años, ¿no? Estuve 5 años en Londres. 5 sí. años. Oye, ¿cómo se integra un ejecutivo español en una cultura anglosajona? Bueno, a mí me gusta mucho el libro de en este caso es un español en la corte del rey Arturo, ¿no? Pues no es un astronauta en la corte del rey Arturo, pero sí es verdad que intentar entender la dinámica de, pues, por ejemplo, las reuniones de los comités de dirección o de los consejos, pues me llevó tiempo, porque yo era el único no británico en ese equipo de dirección, y aprendes que hay cosas que hay que socializar antes, debatir antes, y a lo mejor yo tenía más costumbre de discutir durante las reuniones, y bueno, pues había cosas que había que haber preparado antes, ¿no? Por ejemplo. Luego algunas expresiones que también las comparto en el libro, como por ejemplo cuando alguien te dice que
pues algo que has presentado es muy interesting. Bueno, significa que es una porquería, ¿sabes? Y tú pues es interesting, es interesante, pues oye, qué bien, ¿no? Y dices, pues no lo has entendido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se aprende culturalmente mucho. Luego es verdad que en un puesto global como el que he tenido la suerte de tener, pues claro, cuando viajas a China, a Japón, a Estados Unidos, a Latinoamérica, hay diferentes formas de trabajar. En Alemania, cuando quedas a una hora, tienes que llegar 5 minutos antes, porque si llegas a la hora eres un impuntual, y tú conoces muy bien el mundo alemán, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se aprende mucho culturalmente, y en el Reino Unido, pues la verdad es que he aprendido también algo, y es a aflorar los riesgos pronto. Es decir, ser capaz de tener un registro de los riesgos que puede tener una operación, un cliente o un negocio, y aflorarlos y hacer un plan de mitigación sobre ellos, ¿no? Que yo venía acostumbrado a lo mejor a entornos donde no está bien hablar de los riesgos porque parece que temes que algo malo ocurra. Bueno, pues no, hay que contemplar que esos riesgos pueden suceder, ¿no? Entonces se aprende mucho, la verdad es que en entornos diferentes a los que yo que te he visto a lo largo acostumbrado. de tu trayectoria en muchos entornos diferentes, siempre me ha llamado la atención una cosa, y es que siempre has tenido un equipo volcado en ti. ¿Cómo lo consigues? ¿Cómo has enamorado a los equipos que has tenido, que siempre les he visto enamorados de ti? Bueno, hombre, yo creo que es una exageración en ese sentido. Yo creo que no. Pero, o sea, yo sí procuro que haya como 3 cosas muy importantes, ¿no? Una, yo creo que es muy difícil trabajar en un sitio si tú no tienes la visión de hacia dónde vas, ¿no? Ya me has oído muchas veces mi historia de la catedral. Entonces yo creo que es muy importante que la gente sepa cuál es su papel, cuál es su contribución, sea una contribución pequeña, porque es alguien que lo que está haciendo es una configuración técnica de un equipo de telecomunicaciones, o alguien que tiene una relación más estratégica con un cliente, ¿no? Yo creo que hay un segundo gancho que es importante también, y es que aparte de esa ambición colectiva, también yo creo que la exigencia individual y apoyar los puntos fuertes de las personas es muy importante contra el hecho de intentar cambiarles, ¿sabes? En muchas ocasiones te encuentras con gente que son fantásticos en el detalle de los números, pero son muy malos a la hora de ser creativos. Y si tú te empeñas en que sean creativos, pues vas a generar una frustración en ti y en ellos, ¿no? Y eso lo he aprendido a lo largo de la carrera, ¿no? Y lo tercero, que también es de las cosas que más cuesta hacer cuando tienes ganas de hacer más, es celebrar lo que se hace bien y celebrar los éxitos, y aprender de los fracasos o de las cosas que no han ido bien y compartirlas. Y yo creo que esos 3 ganchos facilitan que tiene mucho que ver con una cosa. Hay una de mis entrevistas en este mismo plató, es con una empresa que se llama Madavi. Y Madavi es una empresa que se llama The Yes Company, y básicamente lo que hace es un poco lo que tú dices. Es decir, se centra en qué es lo que hace bien un individuo, le hace protagonista de esas cosas, y a través de eso le reconvierte para hacer otras cosas que hace menos bien. O sea, en vez de echarle la bronca, le dice, oye, tú que eres tan bueno en esto, ¿por qué no aplicas todo eso que sabes y que haces tan bien a esto? Y consigue resultados espectaculares. Me llamó mucho la atención. Y tiene que ver con lo que me acabas de describir, desde luego. Sí, yo tuve un caso de un director de marketing en el que no le salía en principio el crear nuevos productos, y sin embargo era extraordinario a la hora de entender los márgenes, el crecimiento, las palancas en las que apoyarse, y yo tenía frecuentes conversaciones con él sobre es que no se te ocurren nuevos productos, y luego me di cuenta que estaba cometiendo un error gravísimo. Porque no era su fuerte. Porque no era su fuerte. Entonces, gracias a ir viendo los números y tal, luego sí se le ocurrían cosas, pero a partir de los números, que era su fortaleza, ¿no? Y yo creo que ese es un trabajo de los líderes de equipos, de los líderes de compañías, el intentar identificar las fortalezas del equipo, que en muchos casos son complementarias, ¿no? Hablamos con mucha frecuencia de diversidad y del valor que tiene. Pues para mí es una diversidad de perspectiva, una diversidad de género que va incluido también en la perspectiva, de formación. Yo creo que ese es también uno de los secretos, ¿no? De la gente con la que has tenido que liderar proyectos grandes, ¿quiénes son los que más te han costado? ¿Los técnicos, los comerciales, o depende mucho del proyecto? Bueno, yo creo que no existe si quieres, un estándar, ¿no? Sí, un estereotipo.
a seguir, ¿no? Yo creo que hay casos en los que yo he tenido profesionales comerciales extraordinarios, ¿no? Alguno que decía que él no tenía objetivos y no tenía sueños y que no tenía clientes, sino que tenía relaciones que había construido, y desde luego eran de los más, bueno, pues ambiciosos, pero al mismo tiempo sensatos a la hora de abordar proyectos, ¿no? Y luego he tenido discusiones técnicas muy duras con gente que decía, no, no, es que esto es así. Y, por ejemplo, recuerdo también un caso en el que queríamos lanzar, recordarás, cuando se iba a lanzar la tarifa plana en España, más recientemente con un operador virtual, y lo que teníamos en la conversación eran razones por las cuales no era posible, ¿no? Y forzamos a base de preguntas, que yo creo que es una de las grandes herramientas para conseguir la conexión con la gente, preguntar mucho, pues conseguimos cambiar la conversación a, en vez de razones por las cuales no era posible, qué teníamos que hacer, pasos a dar, acciones a poner en marcha para que fuera posible, ¿no? Y cambia también la mentalidad de la gente. Cuando consigues eso, hace un clic mental en las personas que a mí me parece maravilloso, ¿no? El hecho de, porque de pronto empiezas a ver lo que es posible, ¿no? Y una cosa que te parecía una muralla insalvable, de pronto empiezas a ver, oye, pues es que la puedo trepar, puedo poner una escalera. Tú me contaste una vez en un viaje que hice a Londres, que te visité, me contaste un poco una idea que tenías, que luego no le he seguido la pista, del mundo, estábamos hablando de la nube, y tú hablabas de una nube diferente. Recuérdame un poco cómo era la conversación. Porque... Sí, la verdad es que fue en el año 2013, 2014, cuando empezaban a nacer los que hoy llamamos los hiperescaladores, ¿no? Los servicios en la nube, y nosotros nos inventamos una cosa que la llamamos Cloud of Clouds, ¿no? La nube de nubes, porque es verdad que muy pocos clientes hoy en día trabajan solo con un proveedor de nube y al mismo tiempo utilizan en muchos casos sus propias infraestructuras. Entonces, el capaz de tener una capa por encima que orquestara eso, pues fue revolucionario en su momento, ¿no? Hoy BT ha evolucionado ese concepto de Cloud of Clouds y lo llaman Global Fabric, ¿no? Porque en el fondo es como un tejido que es global, donde tienes las conexiones que tienen que ser seguras, que tienen que tener un nivel de rendimiento grande, a las que accedes desde distintos dispositivos, cada vez más dispositivos, donde conectas también muchos elementos como pues, sensores en un momento determinado en el mundo del Internet of Things, pero también conectas grandes fábricas que usan 5G, usarán 6G. Entonces la verdad es que ese mundo de interconectar todo lo llamamos Cloud of Clouds, y nos permitió que todos y cada uno de los 3.000 comerciales que teníamos en el mundo dieran el mismo mensaje consistente a los clientes. ¿Y eso realmente es algo que ha seguido British Telecom o ha cambiado tanto la nube que ya no es relevante? No, la verdad es que ha seguido manteniendo, lo ha evolucionado evidentemente, porque cuando lanzamos esto solo había como servicio de red uno que se llama MPLS, y ahora las redes definidas por software, el SD-WAN, pues es, digamos, el paradigma que más se implanta. Y también desde el punto de vista de seguridad y complejidad, pues también es verdad que han ido cambiando las cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que ese modelo de orquestación de la tecnología ha permanecido y ha seguido evolucionando, ¿no? Y de lo cual pues, me siento muy orgulloso de lo que hicimos como equipo, ¿no? Oye, hay una cosa que yo no sé si recordarás siquiera, pero tú fuiste el artífice de que una de las empresas, de las grandes empresas de Internet en España, sobreviviera. ¿Te acuerdas de ello? Bybit, sí, sí. Bybit me llama un día Gustavo para decirme que aquello se iba a hacer puñetas porque no teníamos infraestructura ni dinero para comprarla, y me fui a verte y vosotros nos proporcionasteis la infraestructura y seguimos adelante. Luego se vendió la empresa, como sabes, a Amazon, ¿no? O sea que también tienes una contribución a una de las grandes empresas que hizo un buen éxito en España, ¿no? Sí, yo creo que en general yo creo mucho en el ecosistema de relaciones en la industria, ¿no? Y a veces ayudar a un cliente o a un partner en un momento determinado de dificultad, pues al final, bueno, pues yo creo que te compensa a la larga, porque creas también relaciones que en general, bueno, tampoco somos demasiados en la industria, ¿no?
Y a mí, bueno, me gusta que ese cierto nivel de generosidad en las relaciones pues construya también pues una manera diferente de hablar, de afrontar problemas juntos. Y bueno, no siempre se puede, pero en la medida que se pueda creo que es una buena práctica. ¿Dónde estás ahora? Lo que estás haciendo, yo sé que como todo lo que haces te entusiasma, o sea, sé que estás entusiasmado, pero ¿cuál es el foco de por qué has entrado en lo que estás ahora, que es, dentro de lo que cabe, bastante más pequeño de lo que conoces, ¿no? Sí, bueno, yo creo que me conoces muy bien, Rodolfo, porque creo que compartimos la pasión por la tecnología y cómo cambia pues, la sociedad en la que estamos y cómo se puede utilizar para que este sea un mundo mejor. Y en general, bueno, pues cuando uno lleva ya unos años, pues trata de ser selectivo respecto a en qué proyectos trabajar y cómo tratar de contribuirlo. También me gusta mucho desarrollar personas, como decías antes, y esa confluencia de esos dos elementos se dio cuando Neoris me propuso que me incorporase pues, hace 2 años y medio más o menos a un proyecto de crecimiento, que es lo que también me gusta, crecer, estar con clientes, desarrollar el mundo de la tecnología, en el mundo del software, el mundo de los datos, en el mundo de la inteligencia artificial, y ahí es donde bueno, pues estoy centrado en la actividad fundamental, ¿no? De acercar a los clientes la tecnología. Yo digo que nuestra misión es saber mucho para ser capaces de poner eso a disposición de nuestros clientes corporativos o administraciones públicas y que ellos luego desempeñen su misión en el mercado, ¿no? Y además, bueno, pues sigo, como sabes, soy un alma inquieta, entonces pues continúo asesorando a compañías también para tratar de ayudarles a que puedan progresar en sus distintos modelos de negocio. Fenomenal. Oye, para terminar, me gustaría que nos contaras un poco cómo ves tú la integración de la inteligencia artificial en modelos de negocio como el de las grandes consultoras, en lo que estás ahora. O sea, ¿es algo adicional? ¿Es algo que cambia por completo las reglas de juego? ¿Cómo lo ves? Bueno, a mí me gusta mucho hablar y fíjate que de hecho en el libro, en la actualización en castellano, he incorporado también varias cosas de inteligencia artificial porque me parecía que tenía mucho sentido, ¿no? A mí me gusta hablar de inteligencia aumentada. En el sentido de que en el fondo lo que nos permite la inteligencia artificial, tanto los modelos de machine learning un poco más, si quieres, matemáticos, o los modelos más de lenguaje natural, de la inteligencia artificial generativa, nos permiten tener una especie de compañero que nos ayuda a desarrollar, bueno, pues, nuestra actividad, ¿no? Y creo que si somos capaces de que todos tengamos ese, pues si quieres, colega que trabaja con nosotros y que nos ayuda a hacer nuestras tareas de manera más eficiente, más rápida, con menos errores, pues en general todos vamos a ser capaces de trabajar mejor y a lo mejor decir, oye, pues me puedo centrar más en lo que no me da tiempo y es analizar los datos, porque los informes de cómo evolucionan los clientes o la rentabilidad, pues me los da esta inteligencia y puedo hablar con estos cuadros de mando, hacer que hablen los datos y no tanto que tengas tú que estar trabajando en una hoja Excel programando, ¿no? Entonces, para mí ese es el primer rol de la inteligencia artificial, es que sea una inteligencia aumentada. Yo tengo 5 recomendaciones para los CEOs de compañías que aplican a cualquier persona que esté interesada en esto. La primera es, lee mucho, busca fuentes de información, habla con gente que esté en esto, es decir, entérate un poco qué se puede hacer, ¿no? La segunda es, define tu sueño con la inteligencia artificial. Dice, ¿qué te gustaría que hiciera la inteligencia artificial? Hombre, pues me gustaría levantarme por las mañanas y preguntarle, oye, dame las noticias más relevantes o dime en cuáles de los negocios que yo llevo tengo un rendimiento peor y cuáles serían las acciones recomendadas en función de la historia. O simplemente pues, que mis clientes puedan tener una conversación más amigable con mis servicios, ¿no? La tercera, crea un equipo multidisciplinar, es decir, que esto no va solo de tecnología, va también de negocio, de entender para qué. Define un camino, una especie de, los ingleses lo llaman un roadmap. Y la quinta es, contempla también los aspectos éticos que tienen relación con la inteligencia artificial, porque se pueden producir también conversaciones o resultados inesperados
bien porque tengan sesgos. Por ejemplo, si los modelos de inteligencia generativa se basan en haberle dotado de montones y montones de información histórica que las herramientas son capaces de procesar. Si esa información tiene un sesgo pues racial o un sesgo de género, pues eso, bueno, pues puede correr riesgos, ¿no? Y también cómo se utiliza respecto a los perfiles de clientes, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener también todavía en el radar la parte del comportamiento ético. Curiosamente, esta mañana la primera entrevista que he tenido con María Victoria Vega, que es una socia del bufete Auren, es especialista en temas en todo lo que tiene que ver con seguridad jurídica, etcétera. Una de las cosas que ha dicho de la inteligencia artificial es que el problema es que tienes que controlar lo que se mete porque eres responsable. Es decir, que puedes tener un caso siendo un ejecutivo de una gran empresa, puede ser un caso criminal el que utilices una información sesgada. Entonces, claro, la gente no se da cuenta de eso, ¿no? O sea, está bien, si tú utilizas ChatGPT para tu día a día, como un asistente virtual y tal, no tienes problemas, entre comillas, pero como tú le estés dando información a un cliente o la estés usando internamente como si fuera dada por un especialista, pues puedes tener un problema grave. Sí, yo por eso creo que estamos en el inicio del inicio del uso, ¿no? A mí me gusta también hablar que esta inteligencia aumentada, bien utilizada, pues puede ayudar a mucha gente, y mal utilizada puede generar problemas. Se habla mucho de la anécdota de un abogado en Estados Unidos que se apoyó en la inteligencia artificial generativa para defender un caso pues en un juzgado de un cliente suyo que había tenido un problema en una línea aérea porque le había dado un carrito de estos de las comidas en una pierna y le había hecho daño, y resultó que la inteligencia artificial generativa, que es tonta de base, pues le empezó a hacer casos ficticios, y el hombre fue con sus casos ficticios allí al juzgado y le dijeron, pero si esto es mentira. Y bueno, pues es que lo he preguntado aquí. Pues hombre, hay que entender para qué se usan las cosas y cómo se aplican, ¿no? Pero creo que es un mundo apasionante y yo invito a todo el mundo a entender lo que está ocurriendo, cómo se puede utilizar y aprender. Y dentro de las empresas integradoras de sistemas, como sois vosotros en Neoris, ¿está todo el mundo a favor de la inteligencia artificial o tienes tecnólogos clásicos que les parece que eso no va con ellos? No, yo creo que, por lo menos en nuestro caso, todos aquellos que pues, pensamos que la tecnología es una herramienta, pues yo creo que estamos descubriendo las virtudes que también tiene bien aplicada, ¿no? Porque te permite algunas tareas tediosas, por ejemplo, hacer la prueba de determinadas aplicaciones, pues te permite hacerla con más eficacia y más rapidez y ganas tiempo para hacer otras tareas, ¿no? Y sí es verdad que cambia un poco nuestro papel. Por ejemplo, quienes desarrollan software, pues los que no aportan valor lo pueden considerar una amenaza. Quienes no tienen tiempo suficiente para poder estudiar pues, nuevas tecnologías, nuevas herramientas o hacerse experto en Python, pues puede tener a alguien que le hace las tareas más rutinarias y él le permite pensar en los modelos de datos y cómo afectan al negocio, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un proceso de transformación y de entender cómo aplicarlo correctamente, ¿no? Pero la verdad es que en el mundo de la tecnología no he encontrado a nadie que esté en contra. Sí es verdad, perdona Rodolfo, sí es verdad que hay determinados sectores que, adoptando la técnica del avestruz, de esconder la cabeza, no van a evitar que se vaya poco a poco aplicando en distintos modelos y soluciones, porque hay mucha gente pensando, mucha gente invirtiendo, y creo que cada vez más hay oportunidades de hacer un buen uso. Pues una de las cosas que en uno de mis clientes, que es una pequeña empresa de tecnología, que me gustaría un día hablar contigo de ella, y creo que te la he contado, pero bueno, una de las cosas que se utiliza la inteligencia artificial es para documentar proyectos, que eso lo hace fenomenal. Sí, nosotros en Neoris hemos visto que en el aspecto de documentación, en el aspecto de procesos, en el aspecto de servicios de atención al cliente, tenemos algunas herramientas que hemos desarrollado porque pues,
los famosos chatbots estos que te aparecen, bueno, pues cuando utilizas bien las herramientas por detrás, la conversación es mucho más fluida y la calidad del servicio que consigues es mucho mayor, ¿no? Entonces, bueno, nosotros pensamos que esa inteligencia aumentada tiene un gran valor y hay que entender la tecnología, hay que saber de ella. Yo creo que es un proceso apasionante. Yo conozco el caso de una empresa, Dolby, no sé si te lo recuerdas, los de Sí. los cines, etcétera. Sí, Pues estos tienen un ingeniero Dolby de inteligencia artificial que llevan todos los ingenieros y tiene el histórico de todo lo que ha pasado a Dolby a lo largo del tiempo, ¿no? Tiene 50 años de experiencia, ¿no? Claro, eso es increíble porque cualquier consultor puede consultar cualquier cosa que le ha pasado a Dolby en los últimos 50 años, ¿no? Sí. Yo creo que la oportunidad es grande, ¿no? Muy bien. Oye, para terminar, ¿hay otro libro en la mente o...? Pues tengo un libro al que le estoy dando vueltas que liga con algo que hemos comentado y se llama 20 preguntas para gestionar. Ah, eso está muy bien. Porque a mí me pasa, y yo creo que a todos los que hemos liderado equipos y que tenemos ya cierta experiencia, que nos gusta enseguida empezar a hablar, ¿no? Y empezar a decir, pues hay que hacer esto, hay que poner en marcha esto. Y yo con el paso de los años me he dado cuenta que es que tiene muchísima más fuerza el ser capaz de preguntar bien. Entonces, preguntas, como decía antes, cuando tú inicias una reunión y pones un problema en la pizarra y dices, ¿qué piensas de esto? ¿No? ¿Qué piensas? ¿Qué hay que hacer? En vez de decir tú lo que crees que hay que hacer y luego preguntar, ¿qué os parece? Pues claro, hay mucha gente que va a decir, oye, pues tú eres el jefe, pues, ¿sabes? Entonces, los ingleses, el what do you think, es una pregunta de un nivel de enganchar tremendo, ¿no? Pues cuando hay un problema en un sitio, ir a buscar la causa raíz, ¿no? ¿Cuál es la causa raíz? Y cuál es el plan de acción y quién va a ejecutar el plan de acción y cuándo, ¿no? Entonces, hay un conjunto de preguntas que las tengo más o menos identificadas. Por ejemplo, preguntarle a un cliente qué podemos hacer mejor, en vez de qué hacemos mal. Si tú preguntas qué hacemos mal, en general los clientes son reticentes a compartir contigo porque les parece que, bueno, mal es una palabra negativa. Sin embargo, ¿qué podemos hacer mejor? Pues de pronto despierta su interés y dice, oye, pues bien, exactamente. Esto y esto son aspectos que me vendría bien. Oye, ya para terminar del todo, la banca. ¿Qué crees que ha pasado en la banca desde que tú te fuiste? Bueno, yo creo que hay distintas cosas que han pasado, ¿no? Han pasado que han aparecido nuevos jugadores cuyos modelos de negocio, pues desde bancos puros online a compañías de medios de pago que se han situado como alternativas, y no voy a dar nombres para no evitar susceptibilidades. Y esos yo creo que han puesto retos encima de la mesa de los perfiles de clientes, de cómo trabajar, cómo proporcionar servicios, pero sí que creo que eso ha provocado una reacción en los bancos más tradicionales y más grandes de decir, oye, yo tengo que estar al lado de mis clientes, ¿no? Y hay ejemplos paradigmáticos de gente que ha sido capaz de, en un entorno en el que el nerviosismo por las tecnologías digitales o por la banca digital ha sido capaz de mantener una doble relación con sus clientes y desarrollar una muy buena banca multicanal, que en el fondo todo lo que nos gusta es que si tú estás haciendo una interacción con el móvil, vas al cajero o hablas con el de la sucursal, la información se comparta y que, bueno, pues en un momento determinado no tengas ninguna disrupción en el servicio que recibes, ¿no? Y yo creo que se enfrenta ahora mismo la banca en general a un doble modelo, un modelo tremendamente regulado, donde pues eso, la exigencia de las autoridades de todo tipo, nacionales, los bancos centrales, también las autoridades de regulación de la competencia, pues siguen elevando los niveles de exigencia para evitar que haya fallos grandes en el sistema o que un banco en un momento determinado pueda dejar de prestar los servicios, y ese es un gran reto que tiene, ¿no? Pero yo creo que el otro gran reto es conseguir que el cliente esté de verdad en el centro, no solo de las bases de datos, sino de los procesos, ¿no?
Y ahí yo creo que hay todavía mucho grandes por hacer. oportunidades. Sí, porque al final pues las hipotecas son iguales. Es decir, no nos engañemos, y las tarjetas que utilizas para pagar pues son las mismas, no hay mucha diferencia en las características o en las funcionalidades de un servicio, y sin embargo todavía tomamos una decisión por el nivel de atención, por el nivel de respuesta, porque un día haces un pago cuando estás de viaje y te avisan, te llaman y te dicen, oye, ha habido un pago en Bulgaria que no es tu pago habitual, eres tú. Sí, sí, soy yo. Fenómeno, pues ya está, no hay problema. O sea, yo creo que todavía tenemos una oportunidad de seguir mejorando esos servicios. Fenomenal, Luis. Pues muchas gracias por tu visita. Seguiremos en contacto como siempre. Muy bien. No, muchas gracias a ti, Rodolfo, porque, bueno, ya lo sabes, te lo he dicho muchas veces, creo que nos ayudas a pensar mejor y nos inspiras también con muchas de tus reflexiones. Pues muchas gracias.